Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de apuestas y quinielas Migi. Nueva jornada de quiniela, jornada número 52. Esta vez el boleto estará compuesto por partidos de la Liga Santander y la Liga Smartbank. La fecha límite del sellado será el sábado. Esta jornada se pone en juego un bote de 662.188 euros, con lo que un único acertante podría ganar 1,5 millones de euros. Realizaré una jugada de 6 triples, 6 dobles, a distancia 4, condicionada con columnas relacionadas como en las jornadas anteriores. Recuerda que puedes jugar en mi peña desde 1,50 € sin comisión, te dejo el enlace a la misma en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con el análisis y pronóstico de la jornada 52. Primer encuentro, Celta-Betis. Por un lado tenemos al Celta que está en octava posición y por el otro tenemos al Betis que está en sexta. El Celta lleva una racha de 5 encuentros sin perder, pero ya aunque gane no tiene ninguna opción de entrar en las plazas europeas. El Celta en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 5 victorias. Su último encuentro fue una victoria 1-2 ante el Barcelona. Por el otro lado tenemos al Betis, que tiene que intentar ganar para mantener la sexta plaza, ya que está igualado a puntos con el séptimo clasificado que es el Villarreal. Las plazas de la Europa League están en juego entre el Betis, la Real Sociedad y el Villarreal. El Betis en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 empates y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 1-0 ante el Huesca. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Eibar-Barcelona. Duelo donde se enfrentan el Eibar, que es el actual farolillo rojo de la competición, y el Barcelona, que está en tercera posición. El Eibar ya es un equipo de segunda división, es su último encuentro de la temporada en casa e intentará despedirse de la categoría con un buen sabor de boca. El Eibar en sus 5 últimos encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 4-1 ante el Valencia. Enfrente tendrá al Barça, que tampoco tiene ya nada en juego, se ha clasificado para Champions. El Barça tiene la baja importante de su portero Ter Stegen. El Barça en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria, y su último encuentro fue una derrota 1-2 ante el Celta de Vigo. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Granada-Getafe. Duelo donde se enfrentan el Granada, que está en 10ª posición, contra el Getafe, que está en 16ª. Ambos equipos no se juegan nada en este encuentro. El Granada intentará terminar la temporada con una victoria en su campo e intentará romper la mala racha que lleva de 4 derrotas consecutivas. El Granada en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 4 derrotas y 1 victoria. Su último encuentro fue una derrota 4-2 ante el Alavés. Por el otro lado, el Getafe ha conseguido la permanencia. Este año ha sufrido de lo lindo, pero ha conseguido mantenerse en primera división. Este año el equipo no ha conseguido la seriedad defensiva que ha mostrado otras temporadas. El Getafe en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 2-1 ante el Levante. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Huesca-Valencia. Duelo donde se enfrentan el Huesca, que está en 17ª posición, contra el Valencia, que está 13º. El Huesca debería ganar este encuentro para liberarse de forma definitiva del descenso. Si no gana, ya dependerá de lo que suceda en los encuentros del Valladolid y el Elche. El Huesca en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota por la mínima ante el Betis.
Por el otro lado tenemos al Valencia, que ya no tiene nada en juego, pero tampoco tenía nada en juego ante el Eibar y le endosó un 4-1. El Valencia en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 4-1 ante el Eibar. El Valencia como visitante parece perder algo de fuerza. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Levante-Cádiz. Duelo en la parte media baja de la tabla. Por un lado tenemos al Levante, que está en 14ª posición, y por el otro tenemos al Cádiz, que está en 12ª. Es otro encuentro donde ambos equipos no se juegan nada. El Levante está inmerso en una racha negativa, lleva 7 jornadas sin conocer la victoria. El equipo se está mostrando muy débil en defensa y en los últimos 5 encuentros disputados ha encajado 10 goles. El Levante en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 empates. Enfrente tendrá al Cádiz, que parecía que el equipo volvía a dar buenas sensaciones, pero en los 2 últimos encuentros disputados ha tenido 2 derrotas. El Cádiz en sus últimos 5 encuentros ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 1-3 ante el Elche. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Osasuna-Real Sociedad. Por un lado tenemos al Osasuna, que está en 11ª posición, y por el otro tenemos a la Real Sociedad, que está en 5ª. Es uno de esos duelos donde un equipo, el Osasuna, no se juega nada y el otro, la Real Sociedad, se está jugando las plazas de acceso directo a la Europa League. El Osasuna, sin nada en juego, intentará seguir los buenos resultados que está teniendo como local. Además, el equipo se mostró muy combativo en su último encuentro ante el Atlético de Madrid a pesar de tampoco tener nada en juego. Es un equipo muy combativo y estoy seguro de que le pondrá las cosas difíciles a la Real Sociedad. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, un empate y una victoria. Su último encuentro fue una derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid. Por el otro lado tenemos a la Real Sociedad, que se está jugando las plazas que dan derecho a jugar de forma directa la Europa League. La Real Sociedad está dando muy buenas sensaciones en la última jornada. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas y 3 victorias. Su último encuentro fue una contundente victoria 4-1 ante el Valladolid. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia la X. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Real Madrid-Villarreal. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Real Madrid, que está segundo clasificado, y por el otro tenemos al Villarreal, que está en 7ª posición. El Real Madrid debe ganar este partido y esperar que el Atlético de Madrid pinche para proclamarse campeón de liga. El Madrid en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 empates y 3 victorias. Su último encuentro fue una victoria 0-1 ante el Athletic de Bilbao. El Villarreal como único objetivo tendría luchar por las plazas que dan derecho a jugar la fase de grupos de la Europa League. Pero tiene que pensar en la final de la Europa League que tendrá lugar el 26 de mayo. Yo creo que el equipo saldrá pensando más en la final que en otra cosa. El Villarreal en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas y 3 victorias. Su último encuentro fue una victoria 4-0 ante el Sevilla. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Sevilla-Alavés. Duelo donde se enfrenta a un equipo de la parte alta de la tabla, el Sevilla, cuarto clasificado, contra otro de la parte baja de la misma, el Alavés, que está en 15ª. Este es otro encuentro donde ambos equipos no tienen nada en juego. El Sevilla ya está clasificado para Champions League y querrá terminar la temporada con una victoria para quitarse el mal sabor de boca de la jornada anterior. El Sevilla en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 4-0 ante el Villarreal. Por el otro lado tenemos al Alavés, que ya tiene la salvación asegurada.
y eso que ha sido una temporada bastante complicada y no ha conseguido salir de las posiciones del descenso hasta las últimas jornadas. El Alavés está pasando una buena racha tras conseguir alcanzar 3 jornadas sin perder, lo que le ha permitido salir de los puestos del descenso. El Alavés en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 4-2 ante el Granada. Este encuentro lo jugaré a 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Elche Athletic Bilbao. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Elche, que está en 18ª posición, contra un equipo de la parte alta de la misma, el Athletic de Bilbao, que está en 9ª. El Elche se juega la permanencia, necesita ganar y que el Huesca no lo haga, o empatar y que el Huesca pierda. Así que yo creo que el equipo saldrá por todas en este encuentro tan decisivo. El Elche en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 1-3 ante el Cádiz. Por el otro lado tenemos al Athletic de Bilbao. Es uno de los equipos que no se juega nada en este encuentro. Está en una racha negativa ya que lleva 4 encuentros sin ganar. Sus últimos 5 encuentros disputados han sido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Y su último encuentro fue una derrota 0-1 ante el Real Madrid. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Almería-Logroñés. Duelo entre un equipo de la parte alta de la tabla, el Almería, que está en 3ª posición, y otro de la parte baja de la misma, el Logroñés, que está en la posición 20ª. El Almería ya no tiene opciones de conseguir la segunda posición que da el ascenso directo. El Almería está metido en una racha no muy positiva, solo ha conseguido una victoria en sus últimos 8 encuentros disputados. El Almería en sus últimos 5 encuentros ha conseguido una derrota, 3 empates y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 3-2 ante el Cartagena. Por el otro lado tenemos al Logroñés, que se está jugando las plazas del descenso. El Logroñés también está inmerso en una racha negativa, ya que lleva 5 encuentros sin conseguir una victoria. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 empates, y su último encuentro fue una derrota 3-0 ante el Leganés. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Español-Tenerife. Duelo donde se enfrentan el Español, que es el actual líder de la categoría, contra el Tenerife, que está en 10ª posición. El Español ya hace una jornada que consiguió el ascenso a Primera División y ahora debe intentar ganar el campeonato. El Español está en un momento de forma muy bueno, solo ha perdido un encuentro en los últimos 10 disputados. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias. Su último encuentro fue una victoria 1-4 ante la Ponferradina. Por el otro lado tenemos al Tenerife, que ya no tiene nada en juego en este encuentro. Viene de romper una racha de 5 partidos sin vencer. Sus últimos 5 encuentros disputados han sido 2 derrotas, 3 empates y una victoria, y su último encuentro fue una victoria 0-2 ante el Sabadell. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Leganés-Málaga. Duelo donde se enfrentan el Leganés, que está en 4ª posición, contra el Málaga, que está en 14ª. El Leganés está en una racha positiva, lleva 5 encuentros sin conocer la derrota. El Leganés en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 3-0 ante el Logroñés. El Málaga ya no se juega nada. El Málaga, al contrario que el Leganés, está en una racha negativa, lleva 5 encuentros sin conseguir una victoria. El Málaga en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 empates. Su último encuentro fue una derrota 1-0 ante el Oviedo. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Mallorca-Zaragoza. Duelo donde se enfrentan el Mallorca, que es el segundo clasificado, contra el Zaragoza, que está en 16ª posición. El Mallorca todavía tiene alguna opción de disputar el campeonato de liga. El equipo está en una buena dinámica y tiene el ascenso asegurado. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 3-0 ante el Logroñés.
Por el otro lado tenemos al Zaragoza, que ha conseguido romper una racha negativa de victorias. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 3 empates y una victoria. Y su último encuentro fue una victoria 0-2 ante Las Palmas. Este encuentro lo jugaré a fijo hacia el 1. Siguiente encuentro fue el Fuenlabrada Sporting. Duelo entre un equipo de la parte media-baja de la tabla, el Fuenlabrada, que está en 14ª posición, contra otro de la parte alta de la misma, el Sporting, que está en 6ª. El Fuenlabrada ya no se juega nada y está en una racha negativa, ya que lleva 3 derrotas consecutivas. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 1-0 ante el Logroñés. Por el otro lado tenemos al Sporting, que todavía tiene en juego las plazas que dan derecho a jugar el playoff de ascenso. El Sporting en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Y su último encuentro fue una derrota 1-0 ante el Girona. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Valladolid Atlético de Madrid. El Valladolid está en 19ª posición y el Atlético de Madrid es el actual líder de la categoría. Al Valladolid solo le vale la victoria para tener alguna opción de poder salvarse y al Atlético de Madrid le valdría la victoria para ganar el campeonato de liga. En este caso jugaré los siguientes porcentajes. Si quieres ver un vídeo de 2 jugadas de menor presupuesto partiendo de este pronóstico, te dejo un enlace en una tarjeta en la parte superior derecha. Jugaré un 25% al 0-1, un 25% al 1-1, un 25% al 1-2, y un 25% al 1 muchos. Ya tenemos nuestro pronóstico. El siguiente paso será condicionar nuestra jugada, en este caso mediante columnas relacionadas. Ya tenemos nuestro pronóstico, ya tenemos nuestras condiciones, así que asignaremos el módulo que vamos a jugar, que en este caso será el de 6 triples, 6 dobles a distancia 4. Lo asignamos, calculamos y se nos quedaría en 84 apuestas, que son 63 euros. Eso es todo, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.